Hizo más de 1000 títulos de este país. Porque él tenía los sellos de las universidades. Usted sabe lo que es esto, señor. Usted sabe de lo que estamos hablando. La educación de un integrante de las Fuerzas Armadas, de un jefe de la policía. Este testigo de la fiscalía le hizo títulos falsos. Y nadie ha hablado de esto. Y nadie se atreve a tocar este tema. Título de la Universidad Autónoma. Título de toda la lista de universidades que hay aquí. La hizo Girón con sellos falsos. Si a mí me manda 40 millones de transferencia. Ah, no, el hermano Girón se mandaba 40 millones. Él le mandaba 54 millones a Girón. Señores, estamos hablando de 54 millones de pesos. Pero hablar de Stephanie es hablar de un genio en los interrogatorios y en la exposición de un caso criminal. Esta mujer me engrifa los pelos cuando yo escucho a esta niña. Detective Ángel transmite desde República Dominicana. Hoy con el tema el caso Coral. Este caso que está aquí, con este grupo de militares en el gobierno de Danilo Medina del PLD en República Dominicana, pues ha traído mucha controversia. Porque lo que se ha hecho aquí, señores, parece ficción, pero es real. Miren, este caso, la Procuraduría acusa a este grupo de militares de haber defalcado al Estado con 4.500 millones. Repito, 4.500 millones en este grupo de militares y empresarios. Creo que son 38 personas involucradas, ¿no? 38 personas involucradas. Y la Procuraduría dice que esas 38 personas se confabularon para defalcar al Estado con 4.500 millones de pesos. Si lo dividimos entre 38, no toca ni a chele. Eso es increíble lo que nos estamos gastando para tratar de darle un golpe político a la clase dominante o al partido en el poder PLD. Miren cómo funciona este país. Miren en qué nos gastamos los recursos de este país. Ahora, vamos a comenzar por un hecho que yo pronostiqué aquí, en el caso Coral. ¿Ustedes se recuerdan de esta señora? Rosa Antonia Disla. Yo pronostiqué con mucho tiempo de antelación de que esta señora la habían apresado, la habían llevado a una cárcel esposada y presentándosela al mundo como una lavadora de dinero. Una señora que se pasó la vida entera trabajando de sol a sol para tratar de inculcarle a sus hijos cómo se consiguen las cosas. Rosa Antonia Disla. Y yo hablé muchísimo de ella. Dije que era una mujer ejemplar, dije alguna cosa como esta que estoy diciendo aquí ahora. Como no pudieron hacer nada con el sobrino y con la madre de su... Porque dijo, no, pero es que ellos no tienen que ser culpables en esto porque yo no soy culpable. Mi dinero yo lo obtuve trabajando. Atacan la madre a doña Rosa. Aquí es que esto se pone bueno. Doña Rosa, una mujer, ya creo que tiene 72 años, doña Rosa. Y esta señora, le dicen al hijo, bueno, mira, Núñez de Asa, tú tienes opciones. Dejamos a tu sobrino fuera, dejamos a la madre de tus hijos y dejamos a tu madre ahora. ¡A tu madre! Entonces el coronel dice, sí, yo por mi madre hago cualquier cosa. Estaba vencido el coronel. Pero no vencido porque era culpable, vencido porque están atacando a su madre, señores. Ahora, yo hago esos pronósticos. Pero ¿por qué yo hice eso? No es que yo soy adivino, es que esta señora, en el año 1990, su hijo, un empresario
de este país, un joven, aquí vamos a ponérselo, que luego se entra a las Fuerzas Armadas, creo que fue en el 1998 que él entra a las Fuerzas Armadas. Un muchacho bien preparado, coronel Rafael de Asa, Núñez de Asa. Y querían golpearlo a él. Uno de los hombres, este joven. Mire, si aquí en República Dominicana hay personas preparadas, este muchacho algún día tiene que llegar lejos, porque él está jovencito todavía, en pañales. Y ella prepara a través de su trabajo a este joven, y él, como ya él estaba instalado en la capital dominicana, pues él se trae a su mamá para la capital, a Doña Rosa. Y Doña Rosa pone un negocio de embustido, que su hijo, con el dinero, que ahora le voy a decir de dónde proviene el dinero de este joven, él le pone un negocio de embustido a su mamá, aquí en la capital. Y ella vendía queso, y vendía salami, y vendía carne. Y esta mujer se levantaba a las 4 de la mañana. Lógico, ella se dormía temprano, porque esta gente del campo, normal. ¿De dónde viene Doña Rosa? Ella viene de un paraje que le llaman Bombillo, creo que en Villarriba, allá, entre Nagua y creo que es San Francisco, ¿no? Sí, ahí que está Villarriba. Es un pueblo muy pobre. La gente de ahí, de Villarriba, esos son gente que labran la tierra, producen lo que nosotros consumimos. No solamente en República Dominicana, sino también que exportan lo que produce nuestro país, porque nuestro país es rico, abundante. Y esta campesina, esta mujer del campo, sale y viene a la capital, y su hijo, que ya estaba instalado, pues le pone ese negocio. Y hay que ver lo que esa señora hizo en la capital dominicana, Doña Rosa, cuando le ponen una compraventa también, varias. Compraventa es donde usted lleva este lapicero y dice, ¿cuánto me da por eso? Prestado. Te voy a dar $2. Le prestan los $2, usted deja el lapicero con una nota y luego usted va y le da $2 con 10 centavos. Un ejemplo lo estoy poniendo. Y su hijo, el coronel ahora de Asa, le pone esos negocios también a ella de compra-venta. Oiga, ¿de dónde viene la fortuna de esta familia? Viene desde trabajo. Y lo que hace luego la política dominicana, el Ministerio Público, este negocio que hay en República Dominicana que se llama Ministerio Público, porque esto es un negocio. Y un negocio que está sustentado en violar la ley. Porque el Ministerio Público de este país viola la ley constantemente. Los que debieran estar en el banquillo de acusados son todos esos fiscales y todos esos jueces que están ahí. Y no estos militares. Y yo no estoy a favor de los militares. Yo no estoy parcializado aquí. Estoy diciendo la verdad. Yo acusé a 250 fiscales que estaban en la nómina de los carteles. Uno de los fiscales fue cancelado. ¡Cancelado! No está preso. No, cancelado. Ahora agarraron otro fiscal ahí haciendo unos chanchullos. Lo que ellos acostumbran a hacer, los fiscales de aquí que son millonarios. Y los jueces de aquí que son millonarios, lo que acostumbran a hacer. Negociar con el asunto ese de que la justicia independiente. Pero entonces vamos a seguir con Doña Rosa. Y Doña Rosa cría a su hijo y da un soporte económico a este señor de Asa. ¿Pero qué pasa? La acusan. Oiga eso de lavado de dinero a esta señora. Que no había forma de probar este caso de que ella lavaba dinero para su hijo o para otro. No había forma de probarlo, pero el Ministerio Público quería mostrarle a ustedes que esta mujer era una bandida. Y no era así. Porque al final la corte, ahí veo un titular el septiembre, creo que fue septiembre 11 del 2025. Mire qué titulares más bonitos salen, vea.
dice que la corte anula todo, la acusación, la sentencia, los cargos, anula todo de esta señora. ¿Cómo la ve ahora? ¿Cómo le queda el ojo después de gastarnos de recursos de nosotros? Millones y millones de pesos, tratando de presionar al hijo, al coronel de ASA, para que se declare culpable de un caso que él no tiene nada que ver. Señores, lo que hizo el Ministerio Público de este país, lo que hicieron los fiscales de este país, tratando de a través de la familia de presionar, apretarle los cocos a la familia para que el hijo diga sí, me venzo. Pero no fue así. Le salió el tiro por la culata porque encontraron, como yo dije siempre, una mujer de hierro, Doña Rosa, para quien tiene todo mi respeto, esta mujer. Bueno, pero ahí no termina el cuento. Termina el caso de Doña Rosa y yo salgo siendo el adivino. ¿Cómo yo adiviné eso? Que el Ministerio Público iba a perder este caso. No fue que adiviné, es que yo soy un investigador y yo me baso en la evidencia. Lo que pasa es que los perversos, los narcos, los políticos corruptos, los que están hoy en el poder, quieren enfilar los cañones hacia mí porque yo digo estas cosas que mucha gente no quiere decir. Bueno, terminamos con Doña Rosa y al final Dios trabajó en su dirección y Doña Rosa es una mujer libre, pero después de golpearla, después de dejarla casi muerta en una cama de hospital, Doña Rosa hoy todavía respira. Y en la nuca de todos estos vagabundos sinvergüenza. Ahora viene, después de aquel triunfo fenomenal en el caso Coral, después de aquel golpe que le hemos dado a estos corruptos que están negociando con la justicia, viene su hijo. Que también yo voy a pronosticar aquí que va a ganar el caso Coral. Va a dejar en ridículo a la Procuraduría, a todos esos fiscales que están hoy ahí. Lo va a dejar en ridículo el caso Coral. Va a triunfar la verdad. Y ahora este hombre, aquí está, Rafael Núñez de Asa, hijo de la señora triunfante. Este señor comienza a hacer negocio. Porque su mamá le inculcó eso, mi hijo. Donde está el éxito es en el campo, le decía su mamá. Y el jovencito comienza a hacer negocio. Y lo primero que hace de Asa es que se va a criar ganado, a criar chivo, a criar becerro. Y se mete en el campo. Aquí está la prueba, las evidencias. Y el muchacho muy activo en el campo, criando, hasta ovejas tenía, gallinas. Oiga, lo que hacía este muchacho, Rafael Núñez de Asa, en el campo, eso es digno de aplaudir, con todo lo que estoy presentando aquí. Luego, él ve que tiene que ampliar sus horizontes y se inventa poner una casa de cambio. Ahí es que la pintura es buena. Yo le voy a mostrar aquí varias casas de cambio de este hombre. El que están acusando hoy con el grupo de 38 más de que se robó una platica ahí para los chicles. Comparado con lo de hoy, solamente un caso, uno de Senasa. Dicen ellos que 15,000 millones. Ese cuento sí está mal contado. Porque en el caso Senasa, oiga bien, uno de los de hoy, aquel era 4,500 millones, entre 38. El de hoy, más de 15,000 millones en un caso. Oiga la diferencia de robo. Si aquellos se llevaban, según lo que dice vamos a poner un ejemplo, estos se llevan
multipliquen 15.000 millones a 4.000 millones. Eso es mucha diferencia. ¿Con cuál usted se queda? Yo me quedaría con el PLD, si es así la cosa. Pero resulta que esto que están acusando es un montaje para justificar lo que estos sinvergüenzas están haciendo hoy. Ahora vamos a hablar del coronel. El coronel pone una casa de cambio y pone otra casa de cambio. Pero antes de irme a la casa de cambio, hay una persona que yo quiero resaltar aquí en la agricultura. Una abogada, una jovencita, antes de seguir con el coronel, una jovencita que hasta bonita es y está conectada con Dios. Pues sí, pues yo veo su prédica y ella dice, una vez yo acababa con ella, porque en verdad yo soy de los que cojo el rumor público e inmediatamente comienzo a escarbar a ver qué hay. Y cuando salió lo de ella, yo pensaba que este Ministerio Público estaba diciendo que tenían la fórmula del agua de coco. Pero no era así. Tenían la fórmula de tratar de llevar personas a los tribunales para ocultar verdaderamente lo que está haciendo el crimen organizado, que ellos, el Ministerio Público, parte de ellos son cómplices. No es supuestamente, son cómplices el Ministerio Público del crimen, una gran parte del Ministerio Público, de los fiscales, de los jueces, de todos esos sinvergüenzas que están ahí. Bueno, no solamente lo digo yo, lo que pasa es que cuando yo lo digo se nota más. Y esta jovencita que le estoy poniendo aquí, Rosy, véala donde está ella en el campo con el coronel Rafael Núñez de Asa. Mírenla aquí, a ese Rosy, véanla ahí, con esa foto. Ordeñando vaca, echándole maíz a la gallina. Ese Rosy, la que el Ministerio Público y estos fiscales perversos, la mayoría, quieren decirle a ustedes que esta jovencita está en un entramado de lavado de dinero. Mírenla ahí donde está ella en el campo, ensuciándose con caca de gallina y de vaca. Mírenla ahí. Yo le voy a traer un trabajo sobre ella para que ustedes vean lo que son estos sinvergüenzas de la política dominicana. Y entonces, este coronel, le dice a Rosy, mira, mija, vamos a poner alguna casa de cambio. Vamos a poner algunos negocios. Y en la plaza, que aquí lo tengo anotada, Plaza Generosa, ponen una financiera. Oiga eso. Oiga, ¿dónde está la cosa ahora? Ponen una financiera. Y en la López de Vega ponen otra. Eso está en la avenida Bolívar, por ahí. Ponen la tercera. Financiera, señores. Negocio legítimo. Y ponen una firma de auditores también, el coronel. Oiga, este hombre viene trabajando, haciendo una plataforma, una base, este coronel. ¿Y qué pasa? ¿A cuánto llega la fortuna de este coronel? Porque trabajando todo ese tiempo en todas estas cosas que este coronel ha hecho, vamos a ver Rafael Núñez de Asa, ¿a cuánto llega la fortuna de él? Vamos a ponérsela ahí. Lo que dice la DGC, la cosa esa de los impuestos, vamos a ver a cuánto llega. Dice que llega a 109, déjame ver si la tengo anotada por aquí, no, a 110 millones. A 110 millones de pesos tiene este hombre declarado legalmente, pagando, señor, impuestos. Es más, yo le voy a poner 3 años nada más de ganancia de él. Póngamelo 3 años ahí. Creo que 2017, 2018 y 2019, me parece. Porque en el 2020 esta gente lo arrestan y dice que él es más que Osama Bin Laden. Que es un bandido, dicen esta gente, en el 2020. Porque ellos llegaron en el 2020 a tapar lo que ellos iban a hacer del 2020 a la fecha que estamos en el 2026. Y es marzo. No, ya pasó marzo. Estamos en abril primero, creo yo. Si no me equivoco. Porque todos nos podemos equivocar. Entonces este coronel, trabajando en el campo, trabajando en la ciudad, haciendo formación de trabajo con aliados como la pastora aquí, abogada,
una mujer muy bien, Rosy, aliado a personas del campo, donde Dios, y perdona que traiga aquí la máxima representación, Dios hace el trabajo con personas que quieren trabajar, que practican la bondad. Ah, usted quiere un jarro de leche y no tiene dinero. No, de aquella vaca, ordeña aquella vaca y dele un jarro de leche, dele un cántaro de leche. Eso hacía Rosy y el coronel de Asa. Y entonces este hombre llega a 110 millones de pesos. Su fortuna. Con las ganancias por año. Y él pagando impuestos. Un hombre que ha pagado más de 80 millones, señores, de impuestos a este país. No, pero a ese hombre hay que darle duro, porque ese hombre es honesto. ¿Y entonces qué pasa? Lo arrestan. Pero vamos a ver en los 8 años que él tiene, vamos a ponerle de los 8 años. Déjame ver cuándo es que. El 2012, me parece, sí, el 2012. El 2012, hasta ahí, el 2012. El hombre tiene 110 millones. Hasta el 2012, vamos a poner. Que él entra en la carrera militar, vamos a llamarlo así. Del 2012 al 2020, vamos a ver cuánto sube la fortuna de este trabajador del campo que ahora es militar. Vamos a ver cuánto sube. Vamos a ponérselo ahí, lo que dicen los papeles, pues no lo digo yo. Sube a 190 millones de pesos. O sea, que este hombre se ha ganado 80 millones de pesos en todos esos años que ha pasado trabajando hasta el 2020. Se ha ganado legítimo. Un hombre que ha tenido financiera, cambiaba dólares, tenía casa de cambio, tenía fábrica de queso, de salami, tenía, señores, hasta una firma de auditores tenía este coronel, legalmente. Oiga eso. Y se gana 80 millones de pesos. No se está ganando 1.000 y 2.000 y 5.000 y 10.000 millones. No, se está ganando 80 milloncitos. Que es legítimo. Para lo que hacía su mamá, para lo que hacía él. Es legítimo. En todos esos años. Ahora, yo quiero ver cómo el Ministerio Público, con esa avalancha de documentos legales, va a poder probar que este hombre tuvo la mano en el desfalco, que ha creado un bandido y que ellos han tomado ese bandido para hacer esta película mal contada y darle el golpe a una figura limpia, honesta y trabajadora dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ya le presenté las ganancias, ¿no?, de los 3 años que dije. Yo me equivoqué. Pues yo me equivoco mucho. Soy humano. Yo dije que eran 38 imputados para 4.500 millones. Son 48, dice aquí. Entre imputados y empresas, son 48 imputados. Divídalo en 4.500 millones para lo que hacen los bandidos de hoy en día. Es una propina. Y no hemos gastado en eso. Un despilfarro que se ha gastado el Ministerio Público acusando a estos generales que al final todos van a salir descargados. Entonces, seguimos el cuento. Y este coronel lo podemos ver en algunas participaciones destacadas dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora viene el testigo estrella. Vamos a hablar del testigo estrella ahora. Que la Fiscalía y el Ministerio Público cogen este sinvergüenza, esta rata humana, porque hay rata humana también. Sí, hay rata humana, ¿cómo no? Hay personas que a través de su vida van creando las bases para que la acerquemos o podemos ponerla como ejemplo muy parecida a lo que hace una rata. Sí, hay personas que su vida la marcan como ratas. Ahora vamos a poner el testigo de la Fiscalía, el testigo de la Procuraduría. Vamos a hablar del señor Raúl Alejandro Girón. Vamos a hablar de él.
En estos momentos, aquí está la foto de él. Ahora vamos a tratar, como dije, el caso del testigo estrella de la Fiscalía del Ministerio Público. Raúl Alejandro Girón. Este hombre, que es un ser que se dedica a maltratar mujeres, aquí está la evidencia, y a pagar por virginidad de menores, oiga bien, a pagar 50,000 pesos por una menor que sea virgen. Eso es lo que él buscaba. Oiga qué tipo de testigo es que tiene la fiscalía. Ahora, este hombre se busca a otro militar, que de él vamos a hablar más adelante, y entre ellos dos y su hermano crean una plataforma criminal, señores, que esto hay que verlo con lujo de detalle. Hace en las Fuerzas Armadas 2 nóminas. Él la hace. Y comienza a hacer sellos de altos jerarcas militares y firma. Oiga esto, lo que hace el testigo de la fiscalía. Ese es el testigo de la fiscalía. Este Girón. Y arma, mandado a hacer 51 sellos. Estamos hablando de 51 sellos, señores. Sello número 1. Y la firma, Paulino Sen. Óigalo, oiga lo que tenía este hombre. La firma y el sello de Paulino Sen. De los jefes de la policía, Ney, Adrián, de varios jefes de la policía pasados. Y este hombre, una lista de generales, él buscaba tal general y hacía un sello. Y la firma. Y cuando él quería 5,000 galones de gasolina, quería robarse tantos sacos de arroz, quería hacer un robo dentro de las Fuerzas Armadas, él ponía el sello, hacía la comunicación, ponía el sello y la firma del general en cuestión. Eso hace el testigo de la fiscalía en el caso Coral. Él. Ahora que esto me pone bueno, ustedes no lo van a creer. Él se busca aliados. ¿Y a quién busca Girón? A su hermano. Vicente, creo que se llama. Vicente Girón Jiménez. Señores, esto es grave lo que le estoy contando. Él se busca a su hermano. A su hermano. Para que administre todos estos sellos. Y también hay un integrante del teniente Eric Brains. Se busca a ese conglomerado. Y se busca también, aquí está, a un asociado, a un asistente. Vamos a ponerle el asistente. Que este asistente se lo voy a dejar de último. Aquí está Tejada Hilario. Este jovencito. Este es la persona que es la mano derecha, que es el sostén de la agrupación criminal que ha hecho, señores. Aquí nada más faltó el sello del presidente. No, esto es grave, señores, esto es grave. Señores, Girón hizo tantas cosas, señores, que uno de estos sellos es el sello de una universidad, señores. Hay muchísimos generales y jefes de policía en este país que Girón le hizo título de la universidad. De eso no se ha hablado nada. Estamos hablando
que Girón hizo más de 1000 títulos universitarios a generales que no saben ni leer ni escribir. Que con el internet ahora saben poner su nombre y poner el teléfono y el abecedario y saben un poquito los reglamentarios para manejar un teléfono celular. Y Girón hizo más de 1000 títulos de este país porque él tenía los sellos de las universidades. Usted sabe lo que es esto, señores. Usted sabe de lo que estamos hablando. La educación de un integrante de las Fuerzas Armadas, de un jefe de la policía. Este testigo de la fiscalía le hizo título falso. Y nadie ha hablado de esto. Y nadie se atreve a tocar este tema. Título de la Universidad Autónoma. Título de toda la lista de universidades que hay aquí. La hizo Girón con sellos falsos. Porque él se encargó de hacer sellos de las principales universidades. Yo fui a la casa de un general que me voy a reservar, porque es mi amigo, dice él que es mi amiguito. Y cuando veo el título, digo, general, ¿y cuándo usted se graduó? Porque yo tengo la historia de ese general. ¿Y cuándo fue que usted se graduó aquí? Pero aquí dice que usted es abogado, general. Sí, yo soy abogado, graduado. Pero, general, pero usted y yo nos conocemos desde niño. Y que yo nunca lo vi a la escuela a usted. ¿Usted se acuerda que usted llegó al 3er curso? No, espérate. En esos años que tú tuviste por allá, por los New York, yo me dediqué a estudiar, Ángel. Es que tú no te enteras. Y ese general que lo estoy hablando hizo el 3er curso. Porque lo hizo conmigo. Y ese general es abogado. Oiga, con un título de este tamaño y un anillo mejor que este. Oiga cómo está este país. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen más de 1000 títulos falsos hechos por el testigo de la fiscalía de este Girón. Ahora es que esto viene bueno. Miren este pedazo que le voy a poner del testigo de la fiscalía. La fiscalía y el Ministerio Público saben que el hermano de Girón, Vicente, este que está aquí, era que guardaba todos esos sellos y administraba todo eso junto al asistente de Girón, que de él le voy a hablar más adelante, de Tejada Hilario. Y la fiscalía no instruye, primero lo instruyen de cargo. Señores, lo dejan fuera del expediente al hermano de Girón. A un sinvergüenza. ¿Cuánto fue que le encontraron cuando se tiraron a la casa de Girón? Por aquí los tengo yo anotados. Ya yo se me olvidó muchas cosas. Le encuentran 8 milloncitos de pesos al hermano. Ahora, ustedes van a ver la transferencia que hay entre Girón y de su hermano. Estamos hablando de 40 millones. Oiga, a mí me mandan 40 millones de pesos, vean. Y me mandan a buscar hasta con la Interpol. Si a mí me mandan 40 millones de transferencia. Ah, no, el hermano Girón se mandaba 40 millones. Él le mandaba 54 millones a Girón. Señores, estamos hablando de 54 millones de pesos. No. Pero óiganlo como lo dicen ellos aquí. Óiganlo. Dentro del informe se estableció que hubo transferencias recibidas por parte del señor Vicente hacia el señor Raúl Alejandro Girón, ¿cierto? Sí, ¿en qué página? Página 26. Búsquela. Página 11, perdón. Página 11. 11. Sí, ajá. El monto que usted estableció ahí fue de 42 millones, ¿cierto? En la página 11. Sí. En la página 11, las transferencias enviadas, 54 millones. Y de un total de esos 54 millones, 42 son a esa persona que usted mencionó. Son enviadas a Raúl Alejandro Girón Jiménez. Y usted también le estableció en la información cruzada que él recibió, Raúl Alejandro Girón le envió al señor Vicente una suma de 50 millones, ¿cierto? Sí.
Es decir, que en ese caso, el señor Raúl Alejandro Girón le remitió hacia atrás el dinero que le había entregado el... Esta gente, estos sinvergüenza, estos son los que el Ministerio Público busca como testigos en el caso Coral. Este y el hermano. Oiga, no le han incautado nada y hacen un acuerdo con estas dos lacras de que no, todos sus pecados son perdonados. Pero ¿qué pasa? Yo estoy en la corte ahí y estoy tirando fotos y haciendo videitos y todo el mundo nervioso porque cuando yo llego a la corte, cuando este personaje, este cuerpo llega a la corte, señores, hay que ver eso. Es así que hace todo el mundo. ¡Guau! Yo llego y no sé, parece que se comunican por telepatía. Es así que hacen. ¡Guau! ¿Y quién llegó? Y yo llego con mi gorrita ahí, medio camuflajeado y tirando fotos. Y Girón se para de una vez cuando yo llego y se le mete un coquillerío en el trasero, yo no sé por qué. Y se para del asiento y se quita la máscara porque él siempre anda con máscara aquí. No sé por qué, para que no se contagie con lo bueno será. Lo que le digo es que yo en corte me doy cuenta de la situación. De que el hermano de Girón, bien gracias. Y los millones que ellos tienen de intercambio, bien gracias, todo. Esta gente amasa una fortuna en bancos de más de 210 millones de pesos. Y no fueron tocados. No. Ministerio, no, estos son la estrella, testigos. O sea, ellos arman el manejo este. No, pero ahora es que viene lo bueno. Yo no le he dicho todo del caso Coral. Es que son tantas cosas que a mí se me van a quedar para otro caso. Miren, señores, lo que colmó el vaso del agua tibia es cuando el testigo estrella Girón y su asistente, el coronel Tejada Hilario, la confianza de Girón, el hombre que hacía todos los movimientos y protegía a su jefe, Girón. Aquí lo tienen ustedes. Este hombre, cuando yo recuerdo a Stephanie, y perdone que voy a hacer alguna parte ahora, de una de las mejores abogadas de este país, Stephanie Fernández. Yo creo que esa muchachita nació, yo siempre lo he dicho, como la Ullama. Muy poca gente nace como la Ullama, muy poca. Con una flor en el trasero. Así nace la Ullama. Y esa flor está amarilla, es tan bonita. Y esta niña, Stephanie Fernández, póngame la foto de Stephanie, por favor. En verdad que hay que quitarse el sombrero cuando se habla de Stephanie. Yo le recomiendo a usted, si usted tiene un caso, que contrate a Stephanie. Yo he recorrido el mundo, vamos a llamarlo así, más de 100 países, entrando y saliendo de cortes, entrando y saliendo de cárcel. Porque yo he vivido una vida muy intensa. Y he conocido en este transcurrir del tiempo, 72 años casi, ya cumplido, muchos abogados. Pero hablar de Stephanie es hablar de un genio en los interrogatorios y en la exposición de un caso criminal. Esta mujer me engrifa los pelos cuando yo escucho a esta niña. Póngamela ahí para presentarla. ¿Es así? Bien, señor. Ese archivo que usted digitaba o trabajaba, ¿quién lo cargaba al sistema para su aplicación? Nosotros mismos. Bien. ¿En algún momento eso se imprimía físicamente? Claro. Bien. ¿Te daba sellos? Sí. ¿Te daba firmas? Sí. ¿Dónde quiénes eran firmados, si usted sabe? Bueno, el de la terror firmaba. Eso no valía. ¿Eso? No valía. ¿No era? Había otra firma y había sellos. ¿Y quién tenía el control de esos sellos? Raúl Girón. Bien.
Y ella hace un interrogatorio aquí, en esta parte de mi presentación, a Tejada Hilario, a este militar, que era la mano derecha del testigo estrella. ¿Pero qué hace el testigo estrella? Según los servicios de inteligencia, se contrata a unos venezolanos y unos colombianos que son expertos en asesinar personas y entran y salen de este país como les da la gana. Ellos vienen, y se van. Pero en este caso había que hacer un contrato muy especial para asesinar al testigo principal, que es el hombre que iba a destruir el caso Coral desde adentro. Y era el hombre que no se confiaba porque ese hombre, este militar joven, decía la verdad. Tejada Hilario. Y había que asesinarlo. Se prepara un plan que cuando yo le presente a ustedes lo que hizo el testigo de la fiscalía mandando a matar a Tejada Hilario. Vea, tengo los testigos. Tengo la salida y la entrada de los asesinos. Y lo que hace Girón con este asesinato, que tiene conocimiento de la fiscalía, que tiene conocimiento del Ministerio Público, pero ellos no lo tocan, este asesinato, no. Estos expertos colombianos y venezolanos vienen aquí, atrapan a este hombre y lo asesinan inyectándole sustancia todavía no determinada por la investigación que estamos haciendo. Este muchacho no tuvo escapatoria, el corazón falla cuando usted le introduce esos líquidos letales a su cuerpo. Yo más adelante voy a presentarle a ustedes cómo mataron, cómo asesinaron Girón y su pandilla a este militar. El Ministerio Público, ay, ¿quién le habla de eso del Ministerio Público? Cuando yo le dije al Ministerio Público que habían razones lógicas y que el rumor público decía que habían asesinado a este testigo, me dijo el Ministerio Público, si usted habla algo de eso, lo arrestamos. Bueno, yo estoy en la fila de los arrestados entonces, porque estoy hablando de eso. Y voy a hablar de ese asesinato, donde Girón y su cuadrilla asesinan a un testigo principal en el caso Coral. Aquí lo tienen. Este jovencito fue asesinado por un equipo de colombianos y venezolanos que están radicados en República Dominicana y salen y entran como Pedro por su casa, porque aquí hay una escuadrilla de sicarios expertos que te pasa por el lado y 3 días después tú tienes un ataque cardíaco. Pero este no, este lo atraparon. Yo voy a traer una presentación sobre este asesinato, donde acuso a Girón y donde acuso al Ministerio Público de tapar esta investigación, porque no ha hecho nada el Ministerio Público y ha dejado todo esto como está. Se empezó a cancelar cierto personal, fue como comenzó esto, y no se reponía, sino que el dinero que sobraba de la cancelación de ese personal que no se reponía, entonces se procedía a depositársele al señor Erinson Brens. Al punto que en una ocasión tuvimos un problema mayúsculo, porque empezamos depositándole 50,000 pesos, después 200,000 pesos. Llegamos, recuerdo como ahora, al Banco de Reserva de Isabel la Católica, donde a él lo pusieron a cobrar, si mal no recuerdo, unos 700, 800,000 pesos. No quiera usted saber lo que significa que usted se apareciera para el periodo de los años 2005-2008 al Banco de Reserva diciendo que usted ganaba 700,000 pesos.
Se lo digo porque yo me reía mientras él ahí atrás decía, mire la cuenta de Erinson Brain, que no cobró ningún 700,000 pesos. Mire los depósitos para que usted vea los habladores que es Girón. Y a él se le olvida que para ese año se pagaba cheque. ¿Usted ve cómo es que la quieren confundir? Erinson fue a cambiar un cheque. Y yo lo dije en mi alocución. Yo en ningún momento dije que fue una transferencia bancaria. Fue un cheque. ¿Durante qué tiempo usted estuvo haciendo esa actividad de recolectar dinero y devolverlo? Desde mediados del 2015 ¿Hasta qué fecha usted estuvo haciendo esa actividad? hasta el 2021. ¿Recuerda la fecha en específico? En marzo, abril 2021. Dentro del informe se estableció que hubo transferencias recibidas por parte del señor Vicente hacia el señor Raúl Alejandro Girón, ¿cierto? Sí, ¿en qué página? Página 26. Búsquela. Página 11, perdón. Página 11. 11. Sí, ajá. El monto que usted estableció ahí fue de 42 millones, ¿cierto? En la página 11. Sí. En la página 11, las transferencias enviadas, 54 millones, y de un total de esos 54 millones, 42 son a esa persona que usted mencionó. Son enviadas a... Raúl Alejandro Girón Jiménez. Y usted también le estableció en la información cruzada que él recibió, Raúl Alejandro Girón le envió al señor Vicente una suma de 50 y pico millones, ¿cierto? Sí. Es decir, que en ese caso, el señor Raúl Alejandro Girón le remitió hacia atrás el dinero que le había entregado. Y hoy, el acuerdo que tenía el Ministerio Público con el caso Coral y su testigo estrella se disuelve porque el Ministerio Público no quiere cumplirle a Girón. Porque la desfachatez y el descaro que ha hecho el Ministerio Público en este caso, dejando a un criminal como el hermano de Girón fuera del expediente. Aquí está Vicente. Eso es algo abominable. Yo le voy a traer en la próxima entrega el asesinato magistral, el crimen perfecto en República Dominicana de un testigo estrella en el caso Coral, y para que ustedes vean cómo está la inseguridad y el sicariato en República Dominicana. La próxima, el testigo asesinado. Muy pronto. El caso Coral, los fiscales de República Dominicana, lo que hicieron los fiscales en este caso, específicamente en el caso Coral, es algo que parece ficción. Yo recuerdo en una de los allanamientos que participaron varios fiscales, inclusive a este fiscal que está en la foto arriba que usted está leyendo hoy, Aurelio Valdés Alcántara. Este fiscal corrupto encontró 6 millones de pesos que tenía el coronel Rafael Núñez para pagar unas nóminas de empleados. 6 millones que había traído del banco y lo tenía ahí en una gaveta de pesos. ¿Cuánto reportó la fiscalía? O específicamente Aurelio Valdés Alcántara, a este sinvergüenza fiscal que usted que está arriba en la fotografía. ¿Cuánto presentó en el expediente? 600,000 pesos. Esto se le señaló al Ministerio Público que la policía y los fiscales habían defalcado, habían caído como aves de rapiña, robando prendas, relojes y robando dinero en efectivo en el caso Coral en los allanamientos. ¿Y qué hizo la Procuraduría? Tomó silencio sobre eso. Se cayó sobre eso. ¿Por qué
no abrieron una investigación de estos fiscales en el caso Coral, que al día siguiente cambiaron autos, pagaron hipotecas? ¿Por qué no abrieron una investigación la Procuraduría? Porque la Procuraduría es cómplice de esta barbarie que está pasando dentro de la Fiscalía en República Dominicana. Yo denuncié 250 fiscales que estaban en la nómina de los carteles y dijeron que yo estaba loco.